Estos son dos de los libros de William Lister, y el que ya mencionaba la cita, y el otro donde se pregunta por qué, si el hombre blanco, o sea Occidente, y la corriente principal de la economía se había comprometido con superar el desarrollo, los esfuerzos por lograrlo han causado tanto mal y hecho tan poco bien. Y esta reflexión la hace para señalar que, por ejemplo, cuando sale un libro de Harry Potter en los países desarrollados que vale 15 o 18 euros en papel periódico y 25 o 30 en pasta dura, las ediciones se agotan por millones una tras otra, mientras que una vacuna que cuesta menos de 10 centavos de dólar y para la cual nos gastamos millones de dólares para que le lleguen a los niños, no le está llegando a los niños. Entonces señala que esto depende o es consecuencia de las formas en que planificamos, que no tienen en cuenta las condiciones reales de la población y sus capacidades y de los países. Un autor con el cual polemiza, que es Jeffrey Sachs, que ustedes pueden ver a continuación, que es muy conocido por ser el asesor de Naciones Unidas para las metas del milenio, ha señalado con justa razón que esta es la primera generación de la humanidad que está en condiciones de acabar con la pobreza, y que podrá hacerlo si se enfocan en unos objetivos específicos que jalonarían los otros factores de pobreza. Y estas son las metas del milenio. Su polémica con Easterly es que Easterly señala que en el 2015, cuando nos reunamos a mirar en qué van las metas del milenio, vamos a comprobar nuevamente que no las hemos cumplido, a pesar de que hemos gastado miles de millones de dólares en cooperación y en esfuerzos de los estados para lograr esas metas, y que por lo tanto hay que revisar el modelo que se ha seguido. Paul Collier habla de que no nos podemos centrar en atender a todos los países, sino que tenemos que atender a esos 50 países donde habitan 1.000 millones de habitantes que se consideran en este momento inviables. Por ejemplo, un caso que se cita es Burkina Faso. Es un país donde el 36 o 38% de la población está afectado por SIDA, el 55 o 60% de la población tiene más de 2 episodios de malaria por año, pero apenas el 8% tiene acceso a servicios de salud. Entonces, hay una gran discusión sobre el concepto de desarrollo para señalar que los modelos que han procurado el desarrollo de los países pobres o del tercer y cuarto mundo, como se nos ha llamado, no ha logrado el éxito. Pero esta discusión también se ha producido en los países ricos. Es decir, no es que ellos sí sean desarrollados, sino se están planteando que precisamente la crisis de la economía ha sido una crisis de la sociedad en su conjunto. Axel Honneth, el sociólogo y filósofo alemán que reemplazó a Jürgen Habermas en la dirección del Instituto de Frankfurt, ha planteado entonces que es cierto que hay problemas de distribución en el mundo, y que más que de distribución son de redistribución, pero que eso no es lo que está movilizando la sociedad contemporánea, que lo que está generando los movimientos sociales contemporáneos es la necesidad de reconocimiento del ser humano. Hoy los movimientos principales son movimientos de indígenas, de afro, de población LGBT, de discapacitados, en general de todas las poblaciones excluidas. Y lo señala para argumentar que hay un problema cultural, legal e individual en las relaciones, que afecta a los sentimientos morales de las personas y que está eh, comprometiendo las posibilidades de desarrollo humano de las sociedades, así éstas sean sumamente ricas. Y este tema lo han trabajado Marta Nussbaum y Zen, ustedes saben, con el planteamiento de que el reconocimiento está asociado a la necesidad de crear capacidades. Y como dice Marta Nussbaum en uno de sus últimos libros, por eso es que la educación contemporánea no puede seguir sacrificando las humanidades, porque se trata no solamente de movilizar un paradigma tecnológico, sino de generar un movimiento cultural centrado en el conocimiento, en las capacidades que permitan a ciudadanos y ciudadanas construir el proyecto de vida que valoran, y que por lo tanto hay que expandir las capacidades como condición para el desarrollo. Y en este debate ha pensado Nancy Fraser desde la New School for Social Research en los Estados Unidos, donde plantea que sí, que hay dos temas muy importantes que trabajar, y es que además de la redistribución y además del reconocimiento,
que son la redistribución de carácter económico, el reconocimiento de carácter social y cultural, la representación, que es de carácter político. Es decir, que el tema del desarrollo debe afrontarse en dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas, y que por ello hay que recuperar la discusión sobre la justicia, y la justicia en dos términos: en el equilibrio que debe tener la balanza de la justicia, como en el hecho de que la justicia ya no se puede mirar solo en términos nacionales propios del periodo westfaliano, que está abandonando la humanidad por la globalización, para entrar en un periodo en el cual la escala de justicia ya no se limita solo a lo nacional, sino a lo global, y estamos construyendo acuerdos globales sobre la justicia. Esto ha llevado a Sen a recoger esta discusión en un homenaje que le hace a John Rawls por su teoría de la moral y del derecho, en el cual en la idea de la justicia él plantea, al tiempo que le hace un reconocimiento a Rawls por el valor de su obra, el hecho de que no debemos seguir actuando en la sociedad tras un ideal normativo que además ha sido más definido sobre la base de la racionalidad occidental, sino que debemos es identificar las situaciones de injusticia con la población para generar la comprensión de esa situación de injusticia, pero la estimulación de los sentimientos morales que lleven a las personas y a las instituciones a actuar para superar esas situaciones de injusticia y ir construyendo niveles de justicia cada vez mayores, y por eso habla de la necesidad de ir tras una idea de justicia y no un formato. Y en la filosofía, por eso se está recuperando tanto el pensamiento de Hannah Arendt, para decir que no es solamente un tema de políticas, sino un tema de recuperar la política como ejercicio de la comunicación entre los sujetos para resolver las diferencias y para construir los propósitos comunes. Y esto lo ha sintetizado Amartya Sen, diciendo entonces que sí, que tenemos un tema de dotaciones que la sociedad y las familias deben garantizarle a los sujetos, pero no basta con que haya dotaciones, sino se necesita también que haya titularidades, que la sociedad tenga las garantías para que los ciudadanos y ciudadanas puedan utilizar esas dotaciones. Y eso tiene que ver con las capacidades. Es que los sujetos tengamos las posibilidades de hacer realizaciones con ellas, y esas realizaciones que permiten usar las titularidades sociales y las dotaciones es lo que llama calidad de vida, que es realizar el proyecto de vida que cada ciudadano valora. Es decir, la libertad es tener opciones, es tener capacidades, es haber titularidades en la sociedad que permitan a los ciudadanos avanzar. Es decir, es un esfuerzo por recuperar entonces todo el trabajo de la filosofía, pero ya enriqueciéndola con la filosofía moral, con la ética, con la reflexión de la sociología, con la reflexión de la ciencia política, de la economía, de la antropología y de la psicología, para hacer planteamientos sobre el desarrollo más integrales y más complejos que los de una simple dimensión tecnológica o de crecimiento económico. Y con esto entonces hay un enfrentamiento diferente de la pobreza. Es que, como señalaba Sen, con concepciones de desarrollo de este tipo, entonces la pobreza se entiende que puede ser superada como un asunto de generosidad, de filantropía, y no como un asunto de política pública, y que por ser pública quiere decir que no puede ser solo hecha por el Estado, sino con la participación directa de los involucrados. Entonces, con este enfoque es que quisiera entonces entrar en el tema de primera infancia, mirándolo no desde la pobreza, sino mirándolo desde el desarrollo humano y la perspectiva de derechos. Fue muy importante que en 1999 la banca multilateral se diera cuenta de la importancia del tema de primera infancia. El libro que ustedes ven a la izquierda son las memorias de la asamblea del BID en París en el 99, que fue la primera vez que un premio Nobel de Economía habló sobre el tema de primera infancia y su relación con la pobreza, que fue precisamente Amartya Sen. Y en el siguiente libro ven ustedes cómo se empieza a hacer la relación en que no se puede hablar de desarrollo humano si no garantizamos un adecuado comienzo en la vida desde la primera infancia.
Y eso sirvió para que después la reunión de academias de ciencias de los Estados Unidos, y como ocurrió en muchos otros sitios del mundo, se plantearan que no se podía pensar este título de las neuronas al vecindario. Quiere decir que el desarrollo no es solamente un proceso intrasubjetivo, sino que es un proceso que ocurre en un contexto social y cultural que afecta en positivo y en negativo el desarrollo del niño, pero que también se ve afectado y enriquecido por la acción del niño. Y eso es lo que nos dice este grupo de investigadores. Andrew Meltzoff, ustedes saben, en la Universidad de Washington, en Seattle, estudia, entre otras cosas, los primeros 45 minutos de vida, y precisamente la conclusión a la que llegan de sus estudios con este trabajo del científico en la cuna es que cuando los científicos estamos investigando al niño, nos encontramos con un científico que nos está investigando a nosotros. Es el reconocimiento de la participación activa de los niños y las niñas, y eso fue lo que llevó a ese planteamiento de Zen, de que no podemos hablar del desarrollo individual y del desarrollo social, que no podemos hablar del presente del desarrollo y del futuro del desarrollo si no nos preocupamos por la primera infancia desde el comienzo. Entonces, a continuación les voy a mostrar un gráfico en el cual ustedes ven en el eje izquierdo el desarrollo del cerebro, que esto es una cosa que todos los que trabajamos en primera infancia sabemos, el curso de vida en el eje horizontal, y entonces sabemos que el principal desarrollo ocurre en los primeros años de vida. Cuando le agregamos un eje a la derecha, mirando la inversión que hacen los países, comprobamos que el comportamiento de la inversión desde la sociedad es completamente el contrario. Se invierte menos cuando tiene más impacto y no se tiene la inversión que debería ser deseable. Esto tiene que ver a su vez con muchas concepciones conceptuales y culturales sobre la niñez. Todos también hemos consultado el libro de Dalbert y Peter Moss y Alan Pence sobre calidad de los programas de niñez, donde sabemos que son las concepciones que han imperado en la década de los 80, de los 90, las que llevaron a que enfoques de política y de acción como estos no pudieran ser controvertidos. Pero entonces hoy, por fortuna, se está posicionando con claridad puntos como el hecho de que los niños y las niñas desde la primera infancia son sujetos de derechos, que los derechos son un imperativo ético, pero también un mandato legal, que son responsabilidad política por ser el Estado el garante principal en el proceso de corresponsabilidad con la sociedad y la familia, que son una necesidad económica, pero también una condición social y una construcción cultural, y que por ser prevalentes el Estado tiene que hacerlos con base en políticas públicas, y eso implica articular tanto la promoción como la garantía y el restablecimiento de los derechos. También esto nos ha abierto entonces la posibilidad de reflexionar sobre aspectos como que garantizar la cobertura no es lo mismo que tener acceso, sobre mirar la calidad de la información que existe en nuestros países, la falta de indicadores que permitan entender las diferencias regionales de género, de etnia, etcétera, y también tener indicadores que reconozcan las capacidades de las familias y los factores que las aplican. Entonces, todo esto es lo que ha llevado a soportar tanto en los países ricos como en nuestros países que se necesitan políticas públicas para la primera infancia. Entonces, entremos a mirar algunos retos de las políticas públicas para la primera infancia. Yo diría que son 5, uno ya lo había mencionado. De una parte, seguimos teniendo problemas serios de cobertura, y hay países en los cuales la cobertura es muy crítica. Pero hemos avanzado en la comprensión de que no hay una contradicción entre la cobertura y la calidad, y que la decisión de política pública sea atender primero la cobertura y después la calidad, porque sabemos que políticas de cobertura que no garantizan la calidad terminan conspirando contra la calidad y contra la cobertura. Eso ha pasado con las políticas de vacunación, eso ha pasado con las políticas educativas, que por no cuidar la calidad está aumentando severamente la deserción. Igualmente que las políticas entonces tienen que ser integrales,
y a diferencia de lo que ha sido la tradición de las políticas sociales, que son políticas sectoriales. Y esto obviamente implica un desafío para los enfoques de política, para las prácticas tradicionales de planeación y de presupuestación y para la estructura actual de los estados, que es de carácter sectorial y por lo tanto que no propicia la integralidad. Y tienen que ser políticas sostenibles. Es por eso que decía al principio que la etapa en la que estamos haciendo, además de garantizar que las políticas para la primera infancia se ejecuten adecuadamente con un enfoque de derechos, es que estas políticas se conviertan en ejes estructurantes de las políticas de desarrollo e inclusión de los países. Entonces, desarrollando esto ya en más ítems, ya había mencionado la integralidad, pero la integralidad no solamente es un problema de articulación dentro del Estado y de articulación de los niveles territoriales dentro de los estados, sino que también es un tema de articulación del Estado con la sociedad civil, lo que implica la participación. Hay un tema que tiene que ver con la carencia o inadecuación de los sistemas de información que tienen nuestros países, como ya había dicho, de los sistemas de planeación, también de los de gerencia y de los de evaluación, por lo que hay nuevos retos para la legislación que permita reorganizar la institucionalidad y la organización de la sociedad civil y del sistema de ciencia y tecnología de los países, etcétera, plantea nuevas preguntas de investigación, retos para la formación del talento humano. Esto implica todo lo anterior, que haya recursos con que financiarlos, y los países tienen que definir estructuras de financiamiento que deben estar acompañadas con procesos de transparencia social y de rendición de cuentas, que solo se darán si la sociedad tiene la capacidad de exigir al Estado la garantía de derechos, y eso requiere campañas de comunicación y movilización social que garanticen una cultura de derechos. Entonces, bueno, hay temas que son complejos, el tema de la articulación y la coordinación. Estos son temas que debemos enfrentar porque se requiere pues la atención integral requiere integración entre los actores, y esto implica que ellos tengan responsabilidades y roles claros, pero también que haya comportamientos democráticos y solidarios, porque las relaciones intersectoriales y las relaciones entre la sociedad civil y el Estado se caracterizan es por la desconfianza, por el control de los espacios de poder, por el control de los presupuestos, por quién se lleva el reconocimiento por las acciones realizadas, etcétera. Es decir, es muy difícil la integralidad en un mundo fragmentado y sectorializado. Perdón. Bueno, y entonces hay algunos criterios que la experiencia de construcción y funcionamiento de políticas nos han enseñado que son muy importantes. Por ejemplo, el clarificar las responsabilidades, el tener claros los niveles de decisión. Por ejemplo, para muchos procesos de concertación interinstitucional, las instituciones suelen enviar personas que no tienen capacidad de decisión. Entonces se hacen las reuniones, se adquieren compromisos, pero después no se pueden llevar a la práctica porque las personas no tenían capacidad de decisión. La horizontalidad en las relaciones, que está asociada a la democracia para poder garantizar la participación y que implica que haya un diálogo y una consulta permanente, es decir, el reconocimiento de que hay que compartir información y saberes, y por lo tanto que todos tienen un valor en los procesos de articulación y concertación, con la existencia de mecanismos que permitan resolver las diferencias y construir los acuerdos, lo que es la única forma de generar sinergias. Entonces hay que promover redes, unas de carácter informal, otras que son formales, redes de educadores, de cuidadores, de investigadores, de niños y de jóvenes que se preocupen por la primera infancia, de familia, etcétera, y esto articularlo con los distintos sectores en el gobierno, con la sociedad civil, y una cosa muy importante es estrechar las relaciones entre quienes generan información, quienes construyen políticas, quienes las ejecutan, los medios, los formadores de talento humano, los generadores de conocimiento, etcétera. Es decir, para poder avanzar en políticas de primera infancia
en el tema que estábamos hablando, hay un tema muy complejo de gestión del conocimiento para soportar todos estos desafíos de los que he hablado, y ahí es donde los temas de indicadores adquieren un sentido distinto. Creemos que lo que necesitamos es construir sistemas de gestión del conocimiento que apoyen las políticas, los programas y los proyectos de primera infancia. Eso quiere decir que tenemos desafíos como posicionar el tema de primera infancia en los sistemas de ciencia y tecnología del país, de cada uno de nuestros países. Estos no son, tenemos que quitar ese imaginario público de que la atención a los niños pequeños es un asunto de las mujeres y de unas profesiones, y que se refiere a lavar pañales, a lavar teteros, a cuidar salacunas, etcétera, sino que detrás de esto hay una problemática central del desarrollo presente y futuro de nuestras sociedades. Un segundo desafío es que tenemos que hacer una producción del conocimiento desde las universidades y centros de investigación más cercana a lo que son las necesidades de las sociedades y de los sectores sociales, para poder saber cómo construir las políticas, cómo llevarlas a la práctica, cómo evaluarlas. Y eso requiere la construcción de políticas públicas, la formación de talento humano. Es decir, que no se repita año tras año los mismos programas de formación de talento humano, sino que estos se vayan dinamizando con los resultados de la investigación, con los resultados de la evaluación de las políticas y programas, con los desafíos que estos presentan. Y por lo tanto requiere temas de gestión del conocimiento. Nosotros tenemos que circular el conocimiento entre los actores que lo necesitan, y no solo entre académicos que nos citamos unos a otros para poder tener mejor índices en los sistemas de citación, en los sistemas de acreditación de nuestro CBLAC, en los sistemas de ciencia y tecnología. Hay que fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación, y con ello fortalecer la capacidad de las sociedades, tanto de la sociedad civil, de las universidades, del Estado, de la cooperación internacional, de rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo. Estos sistemas de gestión del conocimiento, entonces, en términos de información y de construcción de indicadores, nos llevan a hacer dos preguntas. ¿Debemos seguir construyendo indicadores solo desde la perspectiva de reducción de la pobreza, o tenemos que plantearnos la construcción de indicadores desde la perspectiva de derechos y logro del desarrollo humano, de una parte? Y segundo, por eso podemos limitarnos a escalas de desarrollo de los niños y las niñas, o tenemos que construir sistemas de valoración del desarrollo infantil. ¿A qué me refiero con esto? A que si hemos entendido contemporáneamente que el desarrollo no es un proceso individual intrapsíquico por etapas que recorren todos los sujetos, sino que es un proceso ecológico, es un proceso interactivo, como lo dice el interaccionismo o el enfoque histórico-cultural o el construccionismo social, los distintos enfoques que hay sobre el tema. Si reconocemos que es una interacción entre el niño y la niña y sus ambientes de desarrollo, no podemos medir solamente cómo va el proceso de desarrollo del niño, sino que tenemos que medir cómo va el proceso de desarrollo del niño y de la niña en todas sus dimensiones, pero también cómo va el fortalecimiento de la familia, el fortalecimiento de la institución, de las instituciones, de la comunidad, de las capacidades nacionales de atender el desarrollo de los niños y las niñas. Y entonces así tenemos que resignificar el tema de pobreza. De una parte, entendiendo que no hay una teoría perfecta de pobreza. Cada país tiene que concertar qué va a entender por pobreza. Cuando uno define un sistema de medición de la pobreza, está aplicando una decisión de país. No es que sea una medida objetiva. De acuerdo a lo que el país defina que es pobreza, es el número de pobres que va a tener. Entonces, hay que tener unos objetivos de desarrollo humano y social cuando uno define la pobreza. Y al acordarla, tiene que hacer por eso un proceso de discusión que es técnico, pero que debe ser abierto a la sociedad, comunicable, donde la sociedad participe, para que sea apropiado para la política pública, porque es muy importante que una vez se defina la metodología, dado que nuestros países están cambiando
los sistemas de medición de la pobreza y del desarrollo de enfoques basados solo en el ingreso y el consumo a enfoques antes de necesidades básicas, hoy hablando de privaciones y hoy hablando de lo que se llaman los índices multidimensionales de pobreza, en los cuales se necesita que se mantenga independencia de los gobiernos, que haya continuidad en el tiempo y que haya consistencia entre las series viejas y las nuevas para que se pueda hacer un análisis dinámico de cómo va cambiando la pobreza. La medición tiene que darnos datos de corto plazo, pero también tiene que permitirnos medir el comportamiento de las tendencias de desarrollo humano en el mediano y en el largo plazo. Por eso es que el ingreso es insuficiente. Y aquí vuelvo a lo que estaba planteando de CEN, que si estamos hablando de dotaciones, titularidades, capacidades y realizaciones y proyectos de vida y libertad, no podemos estar hablando solo de medirlo con el ingreso, sino que es una medición mucho más compleja. Aquí tienen ustedes indicadores, ejemplos de indicadores que está utilizando CEPAL y UNICEF, entonces ya para mirar no solamente el ingreso de la familia, sino las privaciones severas y moderadas, es decir, cómo se da la pobreza ya no en la familia y los adultos, sino a nivel de los niños y las niñas. Y con base en esto es que a nivel mundial se acordó desde el 2007 hacer un estudio global sobre pobreza que está trabajando con, empezó trabajando con 47 países y hoy está trabajando ya con 50, más de casi 60 países. Entonces ahí lo que se quiere es identificar los más vulnerables y el mayor desventaja con un enfoque más comprensivo para poder entender cuáles son los determinantes de la pobreza, cuáles son las brechas que existen y con eso poder construir políticas de primera infancia, pero también articulación con las políticas sociales. Y hemos aceptado entonces ya globalmente esta definición que ha tenido varios ajustes en los últimos 3 lustros, hasta llegar a esta última que es como la más aceptada en términos de privación de recursos materiales, espirituales y emocionales, y describiendo como recursos materiales, espirituales y emocionales los que ustedes ven en el cuadro. Y entonces, por eso hoy se está aplicando una medición que sí tiene elementos de las series anteriores basadas en el ingreso y el consumo, pero que combina conceptos de privación múltiple para agregar cosas como el agua potable, como la salud, como la vivienda, pero también la información y unos que tienen que ver con el comportamiento individual y otros que tienen que ver con la familia y agregándolos con elementos cualitativos que tienen que ver con el afecto, el cuidado, la cohesión de las familias, los niveles de estimulación que se dan en la sociedad, etc. Entonces, esta mirada multidimensional que se ha llevado al análisis de la condición de los niños, entonces permite medir las cosas que las encuestas de hogar y las encuestas estandarizadas de la economía no permitían medir. Y esto lo estamos complementando entonces con estudios cualitativos. Hay diferentes experiencias en el mundo ya muy ricas. Por ejemplo, aquí menciono solo 2, la de los grupos focales y las pruebas psicológicas de Kosovo que se hicieron y la que se trabajó en Bután, donde los niños mayores de 7 años lo que más valoran es la incapacidad para enviarlos a la escuela. Este libro, publicado por Alberto Menuhin de la New School for Social Research, y que como ustedes saben fue asesor mundial y asesor regional de UNICEF de política pública por muchos años, y Charlie Nandi de Oxford, recoge el último compendio, digamos que diría yo lo más completo que se ha publicado sobre la discusión de pobreza en la niñez y cómo a lo que debemos apuntar es a medir el bienestar de los niños y las niñas y la discusión metodológica que se da a partir de esa reflexión conceptual de pobreza en términos de medición y cómo tener en cuenta la medición para efectos de políticas y de acciones. Esto lo pueden conseguir ustedes fácilmente en internet para que se los manden. Servicios de salud.
Entonces, hay una gran discusión sobre el concepto de desarrollo para señalar que los modelos que han procurado el desarrollo de los países pobres o del tercer y cuarto mundo, como se nos ha llamado, no ha logrado el éxito. Pero esta discusión también se ha producido en los países ricos. Es decir, no es que ellos sí sean desarrollados, sino se están planteando que precisamente la crisis de la economía ha sido una crisis de la sociedad en su conjunto. Axel Honneth, el sociólogo y filósofo alemán que reemplazó a Jürgen Habermas y que por lo tanto hay que revisar el modelo que se ha seguido. Paul Collier habla de que no nos podemos centrar en atender a todos los países, sino que tenemos que atender a esos 50 países donde habitan 1.000.000.000 de habitantes que se consideran en este momento inviables. Por ejemplo, un caso que se cita es Burkina Faso. Es un país donde el 36 o 38% de la población está afectado por SIDA, el 55 o 60% de la población tiene más de 2 episodios de malaria por año, pero apenas el 8% tiene acceso a salud. Estos son dos de los libros de William Lister, y el que ya mencionaba la cita, y el otro donde se pregunta por qué, si el hombre blanco o sea Occidente y la corriente principal de la economía se había comprometido con superar el desarrollo, los esfuerzos por lograrlo han causado tanto mal y hecho tan poco bien. Y esta reflexión la hace para señalar que, por ejemplo, cuando sale un libro de Harry Potter en los países desarrollados que vale 15 o 18 euros en papel periódico para las metas del milenio, ha señalado con justa razón que esta es la primera generación de la humanidad que está en condiciones de acabar con la pobreza y que podrá hacerlo si se enfocan en unos objetivos específicos que jalonarían los otros factores de pobreza. Y estas son las metas del milenio. Su polémica con Easterly es que Easterly señala que en el 2015, cuando nos reunamos a mirar en qué van las metas del milenio, vamos a comprobar nuevamente que no las hemos cumplido, a pesar de que hemos gastado miles de millones de dólares en cooperación y en esfuerzos de los estados para lograr esas 25-30 en pasta dura. Las ediciones se agotan por millones una tras otra, mientras que una vacuna que cuesta menos de 10 centavos de dólar y para la cual nos gastamos millones de dólares para que le lleguen a los niños, no le está llegando a los niños. Entonces señala que esto depende o es consecuencia de las formas en que planificamos, que no tienen en cuenta las condiciones reales de la población y sus capacidades y de los países. Un autor con el cual polemiza, que es Jeffrey Sachs, que ustedes pueden ver a continuación, que es muy conocido por ser el asesor de Naciones Unidas